En el día de hoy nos toca hablar de cómo ofrendar de manera correcta. Y creo que es un tema de mucha importancia para cada uno de nosotros. El asunto del dinero siempre ha tenido grandes dificultades. Y ha tenido grandes dificultades no solamente en la manera de recoger el dinero, sino también en la manera de administrar el dinero. Porque o la ofrenda se pierde, o la ofrenda mal administrada, o los hermanos en sí, nuestras congregaciones no hemos podido en realidad avanzar mucho en cuanto a la ofrenda, aduciendo normalmente que no ofrendamos porque somos pobres, porque no tenemos la capacidad para enfrentar esto y producir lo que la Biblia nos señala. El objetivo entonces, aprender cómo ofrendar según lo que estipula las Escrituras. Vamos a aprender también cómo a través de la Biblia se nos habla de la escogencia, o por lo menos se nos da los principios de escogencia de las personas que han de manejar el dinero, y esto pues con el objetivo de no darle oportunidad a Satanás de afectar nuestras congregaciones. Para esto, hermano, vamos a un pasaje muy importante donde saca un pensamiento, donde encontramos un pensamiento muy interesante, escrito por el apóstol Pablo, pero él citaba a nuestro Señor Jesucristo, y lo citaba de esta manera: más bienaventurado es dar que recibir. Lo que nos lleva a nosotros a ver el tema de dar. Cuando se da, alguien recibe. Pero cuando se recibe, nos dice, nosotros tenemos que aprender entonces a distribuir lo que nosotros tenemos. Ocurre en el hogar, ocurre en nuestros trabajos, ocurre en la empresa que trabaja para recibir, pero luego necesita trabajar en lo que es la administración. Y vemos que desde el principio bíblico encontramos que el tema de dar es un tema de suma importancia, y donde nos señala a cada uno de nosotros que el punto central es dar. Pero entendemos, y el mundo hasta nuestro tiempo nos enseña entonces, o que se ha cambiado el sistema, porque normalmente nosotros nos sentimos más privilegiados ahora cuando recibimos que cuando damos. Pero el apóstol Pablo, hablando de nuestro Señor Jesucristo, decía: más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, tenemos que ver que el problema de ofrenda en las iglesias, tal como señalaba, es por razón de mal recogida. Nuestras congregaciones a nivel, sobre todo latinoamericano, no logramos despegar porque precisamente hay una dificultad, y la dificultad reside en la ignorancia, y no solamente tal vez en la ignorancia, sino también en la dureza de nuestro corazón, que nos impide hacer lo que dice nuestro Señor. Y cuando no hacemos lo que dice nuestro Señor Jesucristo, o lo que se nos señala en las Sagradas Escrituras, entonces entramos en algunas dificultades. Dificultades de que no hay dinero para esto, no hay dinero para el otro, no hay dinero para el predicador, no hay dinero para los necesitados, no hay dinero para las situaciones que tiene que enfrentar la congregación. Y cuando no tenemos esta dificultad, entonces tenemos la otra: ofrendas mal administradas, el poco dinero que entra no se ve, no hay una manera de cómo enfrentar estas dificultades. Mire que el problema de la ofrenda es un problema que viene desde el principio. El caso de Caín, en cuanto a la recolección. En el primer episodio de la humanidad, cuando se habla de dar, y mire que Dios está señalando, y Dios desde el principio está solicitando que se tiene que dar, y que hay una obligatoriedad de cada uno de sus hijos de ofrendar o de dar algo. Mire que aparece
en las primeras páginas de la Biblia y aparece en el libro de Génesis, en las primeras actuaciones de los hombres. Entonces, ¿cuál fue el problema de Caín en realidad? Y la pregunta es si este mismo problema sigue persistiendo hasta nuestros tiempos. Bien, mire, hay algunas cosas interesantes allí. Primeramente, no le dio importancia. No le dio importancia al aspecto de la ofrenda y de la ofrenda hacia Dios. ¿Persiste este mismo problema en la actualidad? Sí. Hay personas y hay miembros de la iglesia que no le ven la importancia a lo que es la ofrenda, a tal punto que nos señala o que vemos a través de la Escritura que hay personas que el día domingo, como vamos a ver, que es el momento de ofrendar, no ofrendan. Y cada uno tiene sus propias opiniones o sus propios problemas que le impiden o que dice, bueno, es que hoy no puedo ofrendar. Y normalmente he escuchado a personas que dicen, Dios entenderá. Ese en un aspecto. En otro aspecto, tal como ocurrió en Caín, algunas personas simplemente no le prestan atención al asunto de dar. Por lo tanto, dan como les parece. Es el momento de la ofrenda que empiezan a pensar que dan. Y como no se ha preparado para dar la ofrenda, entonces da de cualquier manera. Da lo que a ese momento su mano alcanza o lo que en su bolsillo la gente puede encontrar. Así que vemos que desde el principio hubo ese problema. Caín tuvo ese problema. El problema de Caín fue que dice que dio sin preocuparse, en realidad, de lo que le iba a dar al Señor. Mire, le dio, no es que no le dio, Él le dio. Pero el asunto no es solamente el dar. Necesitamos ver, analizar lo que nosotros vamos a dar, y ahí es donde estuvo el problema de Caín. A diferencia de Abel, lo mejor, mire, lo mejor que tenía. Allí tenemos una dificultad en nuestro tiempo. Allí tenemos una dificultad en nuestras congregaciones. Sí, damos. Pero la pregunta para nosotros es, ¿qué damos lo mejor? Creo que también hay un aspecto muy interesante en los hijos de Elí, allá en Primera de Samuel. ¿Qué pasaba con la ofrenda que se recogía, que en aquellos tiempos eran de animales? Era el diezmo y todo lo demás, pero ¿qué problema existía con la administración que tenían que mantener, en este caso, o que debían llevar los sacerdotes? ¿Recuerda alguien cuál fue el problema de los hijos de Elí en cuanto a la ofrenda? Dice que los hijos de Elí, como al sacerdote le correspondía parte de la carne que las personas o los israelitas ofrendaban, ellos subsistían de parte de esa carne. ¿Qué hacían los hijos de Elí? Ellos tenían que esperar como sacerdotes que se ofreciera a Dios el sacrificio y luego posteriormente recibir su parte. Pero ¿qué hacían los hijos de Elí? Ellos no esperaban. Ellos llegaban y decían, dame mi parte. O sea, ellos no estaban pensando por lo que debía hacerse para Dios en primera instancia. Ellos estaban pensando en sí mismos. Así que dice que llegaban y solicitaban, es más, arrebataban ellos mismos, dice que metían el trinche y sacaban lo que respondía y se lo llevaba, aparte de otras cosas que ellos hacían. Esto desmotivó al pueblo. Y fue una de las causas que precisamente lleva a Elí a perder el sacerdocio. A perderlo precisamente porque parte de sus dificultades estuvo en la administración, de cómo debía administrar lo que se estaba entregando al Señor. En Primera de Corintios, él está hablando de la ofrenda. ¿Cuál es el problema que él está observando? ¿Y cuál es el problema que nosotros podemos ver que pudiera estarse dando en la iglesia, sobre todo está en la iglesia en Corinto, y que lleva al apóstol Pablo a hablar
y a escribir este tema sobre la ofrenda. ¿Qué problema pudiera estarse dando aquí en esta congregación? Claro, parecía que no estaba ordenado algunas cosas, porque incluso, ciertamente, como dice la hermana, pues hasta tiene que señalarle cuándo es que debe escogerse. Y señala y anticipa, tal como dice la hermana, para que cuando yo llegue no se recojan ofrendas. O sea, no quiero, tomando las palabras de la hermana Marlene, a lo rápido a recoger porque hay que dar esto. Pero yo me pregunto, ¿no es el mismo problema que nosotros tenemos a veces de recoger la ofrenda a lo rápido porque en este momento me acordé que va a pasar el platillo? Indicando así que no hay en realidad un pensamiento y un análisis de lo que nosotros vamos a hacer en cuanto a esto. Sí, ese es uno de los asuntos. Así que el apóstol Pablo, en primera instancia, señala la razón de la ofrenda. ¿Cuál es la razón de la ofrenda? Debemos entender que aunque la ofrenda es un mandamiento de Dios, nos dice la Escritura que la ofrenda es para los santos. Se debe tener claro que la ofrenda es para los santos, según lo que vemos en 1 Corintios capítulo 16, en el versículo 1. La palabra santo la podemos ver en 3 idiomas. Era una palabra que se estaba dando, era una palabra que se utilizaba en el hebreo. Y en el hebreo kadosh, que significa apartado para Dios. En primera instancia, la palabra santo era una palabra que se utilizaba en el grado más alto para aplicarlo a Dios. Pero también la palabra se utilizaba para aplicarlo a los hombres. Y cuando se habla de aplicarlo a los hombres, nos dice entonces que significa apartado para Dios. Significa entonces distinguido por Dios. Así se usaba en el Antiguo Testamento. Éxodo 13:2. Bien, allí estaba indicando, o allí se utiliza la palabra para decir mío es apartado. Todo primer hijo que abre matriz, dice Dios, mío es. También se utilizaba la palabra para aplicarla a los vasos que se utilizaban en el templo. Y se hablaba de los vasos santos. Y también se hablan de los hombres como santo. En el griego, agios, la palabra es aplicada también en el Nuevo Testamento ahora. Lo utiliza el apóstol Pedro en Primera de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 15, donde se nos dice y se nos aplica en este caso a nosotros. Bien, el apóstol Pedro, hablando de la vida del cristiano, hace un llamado y dice, así como Él es santo, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir. O sea, que la forma de vida que debe llevar un hombre o una mujer que ha sido lavado por las aguas del bautismo, debe llevar una vida que lo va a caracterizar, tal como lo señala el apóstol Pedro, por el adjetivo de santo. Es un adjetivo calificativo que señala en este caso al hombre. Y no hay duda que nosotros llegamos a ser santos precisamente porque Jesús pagó nuestros pecados, lavó nuestras faltas, y aquello que se oponía a una relación directa con Dios se ha quitado a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En el latín, que es el idioma de donde realmente procede también nuestro idioma español, dice que la palabra es sanctus, que significa lleno de bondad, señalando así una característica fundamental de lo que es el ser humano. Así que cuando nosotros vamos a la Biblia, nosotros encontramos que los apóstoles utilizaron la palabra santo para aplicarlo a nosotros, para aplicarlo a lo que es el cristianismo. Vamos a leer en Hechos. En Hechos, en el capítulo 9, versículo 13, encontramos a un hombre
un predicador de la iglesia del Señor, que es enviado a donde está el apóstol Pablo para predicarle el evangelio, y en sus palabras nosotros observamos y podemos notar que él utiliza la palabra. Mire lo que él dice: ¿cuántos males ha hecho este hombre a tus santos en Jerusalén? Cuando el apóstol Pablo, nosotros sabemos, Saulo de Tarso, antes de convertirse, iba contra el cristianismo, azotaba el cristianismo, perseguía el cristianismo. Cuando él iba camino hacia Damasco, donde es el encuentro con Jesús, él iba precisamente a eso, a buscar a los cristianos de Damasco. Y dice entonces Ananías que es enviado a predicarle a Saulo, que estaba ciego allá en Damasco: Señor, este hombre le ha hecho muchos males a tus santos en Jerusalén. Mire, a las personas las cuales se habían convertido. El apóstol Pedro, por ejemplo, en el capítulo 9, allí mismo en ese capítulo, en el versículo 32, ¿qué dice el apóstol Pedro? A los santos que habitaban, ¿verdad? Refiriéndose precisamente también a los cristianos. Así que nosotros podríamos decir entonces, ¿quiénes son los santos? Vemos que la palabra santo es una palabra aplicada precisamente a todos aquellos que siguen los pasos de Cristo y que a través de su mandamiento lo ponen en práctica en sus propias vidas. Así lo señala el apóstol Pablo cuando vemos lo que él nos señala en 1 Corintios capítulo 16, versículo 1, en cuanto a la ofrenda para los santos. Ahora, más adelante, por ejemplo, en el libro de Hechos, en el versículo 32 también, Pedro lo aplica, tal como lo hemos leído, a la iglesia en Jerusalén y a la iglesia donde él estaba. Todo esto nos lleva entonces a una cosa muy importante. ¿Quiénes son los santos? Pues somos nosotros, los miembros de la iglesia. Así lo señala el apóstol Pablo cuando le habla a la iglesia en Corinto, y en 1 Corintios 1 y 2 dice que somos los santos. Para eso es la ofrenda. Ahora, no solamente para eso, porque la ofrenda tiene un objetivo fundamental y que también lo encontramos en 2 Corintios capítulo 9 versículo 3. ¿Qué decía entonces el apóstol Pablo? Esta liberalidad, esto que se recoge, ¿para qué es? Para ellos y para todos. Ellos refiriéndose a los santos, a los miembros de la iglesia, pero también dice, y esto sirve para todo. La administración o la administración de lo que nosotros conocemos como ofrenda sirve para los santos, para las necesidades de los santos, pero también sirve para la predicación del evangelio, para ayudar a las personas que no son santos todavía, pero que se les ayuda a través, puede ser de la predicación del evangelio. Para predicar el evangelio a una persona que está sin Cristo, se necesita el factor monetario. Se necesita trasladarse, se necesita aquella persona que va a llevar, necesita comer. ¿Quién lo va, en este caso, a ayudar en ese asunto? Bueno, es la iglesia lo que señala el apóstol Pablo. Así que en cuanto a la administración, en cuanto a la ofrenda, dice que sirve para los santos. Y es lo que está diciendo el apóstol Pablo cuando se dirige en 1 Corintios 16:1. En cuanto a la ofrenda para los santos. Y sí, concluimos como dice Loida. Concluimos entonces que la ofrenda es para la predicación del evangelio. Yo preguntaría, ¿es pequeño el objetivo entonces? ¿Es de poca importancia el objetivo? Si estamos hablando que la predicación del evangelio lo que busca es la salvación de todos los hombres, entonces mire la importancia que tiene la ofrenda y que no debería llevar a los miembros de la iglesia, a ningún hijo de Dios, a decir, hoy no voy a ofrendar porque no tengo lo suficiente. Porque estamos obstaculizando entonces el trabajo de la iglesia
Y el trabajo de la iglesia no es otra cosa salvar alma. De lo que nosotros damos va a depender la vida de las personas, la eternidad de las personas. Ahora, ¿de dónde salió eso? ¿Quién estableció de que esto era así? Cuando nosotros vamos a un episodio en el Nuevo Testamento, hay dos pasajes que me llaman mucho la atención. Y el primero se encuentra en Juan, en el capítulo 13. Capítulo 13, en el versículo 29. Mire lo que dice este pasaje. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. ¿Qué estaba pasando en ese pasaje? Los primeros principios de la ofrenda, o la importancia de la ofrenda, se ve reflejado en la vida de Jesús y sus discípulos. Jesús tenía 12 hombres y probablemente algunos otros más que le seguían. Y resulta ser que uno de ellos llevaba la bolsa. O sea, era el encargado, lo que nosotros podríamos decir, era el tesorero. Jesús tenía un círculo, porque ellos andaban de lugar en lugar y tenían que comer. Así que en razón de una reunión que ellos tienen, y donde Jesús en aquella reunión les enseña y les dice: alguno de ustedes me va a entregar, estando con los discípulos. Luego le dice al apóstol al apóstol Judas, le dice: lo que vas a hacer, hazlo rápido. Los discípulos, al escuchar esas palabras, ellos entienden, piensan que lo que Jesús se está refiriendo es: Judas, toma de la bolsa y anda a comprar lo que nosotros necesitamos para la fiesta. Es lo que pensaron. Y dos, bueno, lo que probablemente Jesús le está diciendo a Judas es que vaya y compre algo y déselo a los pobres. Independientemente de lo que ellos pensaran, algo muy importante: si ellos lo pensaban así, era porque normalmente esto era lo que se hacía con la ofrenda. Esto era lo que se hacía con lo que ellos recogían. Comprar las cosas que necesitaban, y dos, que este dinero sirviera para el trabajo que ellos estaban haciendo diariamente. En el capítulo 12 de Juan tenemos otro aspecto interesante. En el capítulo 12, versículo 6. Dice el 12:6 de Juan: pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. ¿Qué era lo que estaba pasando allí? ¿Quién estaba hablando ahí en ese pasaje? ¿Ah? Judas, claro, Judas estaba hablando. ¿Y qué era lo que decía Judas? Este episodio me llama mucho la atención, hermanos, porque dice que Jesús había llegado nuevamente a Betania, a la casa de Lázaro, aquel que había muerto, y así lo señala este pasaje, aquel que había muerto y también había resucitado. Significa que ahora Jesús llegaba nuevamente a la casa de Lázaro, pero un Lázaro que ha sido resucitado. Eso debió ser increíble. Si hubiéramos pasado por allí, hermano, quizás nosotros, sabiendo todo esto, no le hubiéramos quitado la vista a Lázaro, el que fue resucitado. Y tal vez ni siquiera le hubiéramos prestado atención a Jesús por ver a Lázaro. Y este hombre estaba muerto y resucitó. Eso es algo totalmente increíble. Y allí estaba Jesús. Y Marta y María. Resulta que María se dice que toma una libra de nardo puro y derrama este perfume en Jesús, en los pies de Jesús. Cuando Judas ve este hecho, ¿qué dice Judas? ¡Qué despilfarro! Pero mire
que Judas tiene algo de verdad en ello. O sea, Judas nos dice que el objetivo de el dinero que se recogía era precisamente para dárselo a los pobres. Un mensaje o un mandamiento que nosotros tenemos desde la antigüedad: ayudar a los pobres. Esa es una responsabilidad que Dios nos ha enseñado siempre. Siempre debemos acordarnos de los pobres. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, Jesús da los principios cuando Él dice, bueno, recojamos, tengamos una bolsa, vamos a tener también un administrador, ese será Judas, él cargará la bolsa, y cuando nosotros necesitamos ayudar a alguien, Judas es el encargado de sacar de la bolsa y hacer lo que necesitamos hacer. Ahora, Judas ve este hecho de la pérdida de esa nardo puro y dice, oiga, hubiéramos podido dar mucho beneficio a los pobres. En otras palabras, lo que Judas está diciendo es un desperdicio. Y cuando usted oye a Judas hablar de esta manera, ¿qué es lo que usted opina de Judas? Sin saber más nada, ¿qué usted opinaría de él? Un hombre que está hablando que se cumpla con el objetivo de la ofrenda, o que se aproveche en su máxima capacidad esa meta. Te va a decir, óigame, este Judas es tremendo hombre. Espiritual ese hombre. Wow, mire, él siempre pensando, aprendió bien de Jesús. E incluso ya usted viendo esto, usted dice, oye, Jesús nos reprendió a María. Como que se le fue, se desenfocó allí. Se le fue la idea, porque él le hubiera dicho a María, no riegue eso. Recuerda que nuestro objetivo es dárselo a los pobres. Vamos a hacer algo mejor. Pareciera ser que Judas está reprochando lo que se hizo. Pero en el versículo 6 nos da la verdadera razón del por qué él está diciendo eso. Y que tiene que ver entonces con la administración. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? Dice, él tenía la bolsa y sustraía de la bolsa porque era ladrón. Esa era la verdadera situación. Así que tenemos dos aspectos fundamentales. Uno, en este pasaje vemos que el dinero se utilizaba en ese trabajo incesante de ayudar a las personas. Y dos, Judas era el tesorero, el administrador, y sustraía del dinero que estaba allí. No es un problema que tenemos. Ahora mismo, hermanos, tenemos muchos grupos religiosos donde se habla mucho de la ofrenda, y donde al final las personas que recogen esa ofrenda no dan cuenta de ello. Existen muchos hechos de esto, y que lleva precisamente a tener a este mundo en una especie de ya no creer en las cosas espirituales, precisamente porque esto ocurre, y donde los lleva precisamente también a no ofrendar porque estos problemas están ocurriendo. Veía un video donde un predicador decía, al momento de la ofrenda, vamos a dividir a todos los que van a ofrendar. Primeramente van a venir los reyes de la ofrenda. Luego van a venir los príncipes. Y después van a venir los obreros. ¿Quiénes son los reyes? Aquellos que ofrendan de $1,000 hacia adelante. Hagan una fila, los reyes de la ofrenda. O sea, es una manera de sacar el dinero. Y había una fila allí. Pero usted sabe que no todo el mundo puede dar $1,000 hacia arriba. ¿Cómo se sentía esa persona que estaba en la fila y le decían, estos son los reyes de la ofrenda? Exaltaba el estímulo de la persona, el ego de la persona. Luego decía, bueno, ahora vienen los príncipes de la ofrenda, todos aquellos que dan de $500
a 1000. Estos todavía no llegan a reyes, llegarán a reyes, pero vengan ahora los príncipes. Pasaba el grupo. Todo el mundo sabía que el que estaba en esa fila iba a dar de 500 a 1000. Y luego llega una persona, era una llamada pastora, ¿verdad? Veo en el video que llega una persona y le habla al oído. Y ella le dice, no, usted no puede estar en esta fila. Váyase a su fila, que su fila es posterior. No estaba, o sea, de una manera, mire, lo deja hasta cierto punto en ridículo. Parece ser que la persona dijo que prometía, pero que en ese momento no llevaba el dinero. Entonces dice, no, usted va. Y luego vienen los obreros. Es lo que usted pueda dar. Yo me pregunto, hermano, ¿en cuál de los dos estaremos todos nosotros aquí en esta mañana? ¿Reyes, príncipes u obrero? Independientemente de eso, hermanos, lo que nosotros aprendemos en la Biblia es que esto es para beneficio de la obra, para beneficio de la iglesia. Entonces, el entender que la ofrenda es para los santos, para las necesidades, para la predicación, debe llevarnos a nosotros a manifestar la profunda alegría que debemos tener cuando nosotros somos participantes de este ministerio. Pero existe profunda pobreza también. Viene la tristeza cuando nosotros observamos a nuestras congregaciones que ni siquiera tienen tal vez para pagar su predicador, ni siquiera tienen para sí mismos, ni siquiera tienen para tener entonces una labor, un proyecto de salvar a personas en otro lado, porque no tenemos, no nos alcanza. Y la pregunta que habría que hacer es si realmente eso es lo que está ocurriendo, si realmente no damos porque nosotros somos muy pobres. Mire, yo creo que necesitamos prestarle atención para qué se ofrenda, porque esto nos va a ayudar a ofrendar de acuerdo a las Escrituras, y esto nos va a ayudar también a escoger personas apropiadas dentro de la iglesia para que manejen los recursos de la iglesia. De esa manera, Satanás no va a ganar ventaja sobre cada uno de nosotros. Otro de los aspectos que nos señala es que dice entonces el apóstol Pablo, 1 Corintios 16, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros de la manera como ordené. Instrucción directa, mandamiento, mandato, opción. No hay opción. ¿De dónde aprendió el apóstol Pablo esto de que la iglesia tiene la responsabilidad de dar, de ofrendar como seguidor de Cristo? ¿De dónde lo aprendió? ¿Quién lo está diciendo? ¿Es una opinión de Pablo? ¿O de dónde le aprendió esto? Y dice, esta es una orden que no solamente se lo estoy dando a ustedes, también la he ordenado, ¿a quién? A las iglesias de Galacia. Porque dice, haced vosotros de la misma manera que ordené a las iglesias de Galacia. Entonces tenemos una instrucción. Y recordemos que Pablo lo había mencionado en Juan capítulo 20, versículo 35. Como el Señor dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y la ofrenda es un mandato desde la antigüedad de dar para el beneficio de los santos y de la predicación del Evangelio. Esto nos debe llevar a entender entonces que nosotros tenemos la misma instrucción.
lo que fue escrito en el libro de Gálatas, lo que fue escrito en el libro de Corintios, lo que fue escrito en el libro de los Hechos tocante a la ofrenda, es un mandamiento que nos afecta a nosotros, que está dirigido a nosotros, y por eso debemos aprender a ofrendar de acuerdo a lo que dicen las Escrituras y escoger los hombres apropiados para administrar esto. Ahora, hay una formalidad. ¿Cuál es la formalidad? Mire, aprendemos que el apóstol Pablo, aclarándole a la iglesia en Corinto, le dice cuál es la formalidad. En primera instancia dice, el primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? Domingo. ¿Por qué decimos que es domingo? ¿El primer día de la semana no es lunes? ¿Por qué decimos que es domingo? El séptimo día era sábado, y así que se debe mandar. Pues claro, en el tiempo en que vivían los cristianos, en el primer siglo, ellos se regían por el calendario judío. Y en el calendario judío, el séptimo día era sábado, donde nadie hacía nada. Desde el Antiguo Testamento hasta los tiempos de Jesús y más adelante, el séptimo día era el sábado. Así que el primer día para ellos era el domingo. Esto cambió con el cambio también del calendario, y ahora el primer día es el lunes, pero hablando de días laborables. Pero religiosamente, bíblicamente, el primer día es domingo. Así que nos señala la Escritura que debemos hacerlo el primer día de la semana. ¿Podemos hacerlo en otro día? Me encontré en una ocasión, evangelizando por esta misma área, me encontré a una persona que asiste a otro grupo religioso. Y hablando sobre la ofrenda, cuando le hablé de lo que dice Primera de Corintios, dice, no, pero ese era un mandamiento para aquel entonces. Digo, ¿cómo puedes demostrarlo? Dice, no, es que las cosas han cambiado, se necesita más dinero, y por lo tanto nosotros en nuestra congregación recogemos las veces que nos reunimos. Y yo le digo, ¿y por qué hacen eso? Dice, bueno, porque hay que pagarle a los predicadores, porque necesitamos mejores templos, porque necesitamos ayudar a las personas. Yo pregunto, ¿son buenos objetivos o son malos objetivos? Los objetivos son buenos, y realmente esa gente tiene templos muy grandes, y tiene mucha gente. Pero ¿qué dice la Escritura? En cuanto a la ofrenda para los santos, haced de la manera que ordené a las iglesias de Galacia, cada primer día. Ese es un mandato. Y nosotros tenemos un ejemplo en 1 Samuel capítulo 15, versículo 12 hasta el versículo 22, donde encontramos que Dios le había dado un mandamiento a Saúl. ¿Cuál era ese mandamiento? Nos dice que el mandamiento que se le había dado a Saúl era ir contra los amalecitas. Y le señala que él tenía que matar a todos, desde el rey hacia abajo. Y que no podía tomar nada de ellos. Ese era el mandamiento. Pero cuando Samuel llega, ya Saúl había regresado, había tenido una victoria, y dice que había perdonado al rey, y también había traído muchos animales gordos. Y cuando Samuel le dice, Saúl, ¿obedeciste el mandato del Señor? ¿Qué dice Saúl? Tal como el Señor me lo dijo. Y dice Samuel, ¿y qué es este balido de ovejas que yo escucho? Entonces dice, lo que pasa es que el pueblo me solicitó que trajera estos animales para ofrecérselo a Jehová. Mire, el objetivo, bueno. El objetivo, mire, para Dios.
Y como ellos llevaban a cabo sacrificios de animales, pues parecía que el objetivo era bueno. ¿Cómo desperdiciar animales gordos cuando esa gordura era lo que se utilizaba para que subiera en olor grato, dice, delante de Jehová? ¿Y qué le dice Samuel? ¿Se complace Dios en los holocaustos y en la grosura de los carneros, o en que se obedezca su palabra? O sea, lo puso inmediatamente en una encrucijada. ¿En qué se agrada a Dios? ¿En lo que usted le pueda dar? ¿O en que usted cumpla la palabra que Él ha mandado? Ocurre exactamente en la ofrenda. Para quienes dicen o quienes señalan que entre más dinero recojamos, los días que sea, más dinero tenemos para hacer la voluntad del Señor. ¿Qué buscaba Pablo, hermano? Y no solamente Pablo. ¿Qué han buscado los predicadores y los enviados de Dios a través de la historia? No es que el hombre haga lo que es correcto, pero miren lo que ha ocurrido a través de los tiempos. Cuando alguien habla de estas cosas, las personas actúan de manera contraria contra quienes le hablan de la voluntad de Dios. Lo tomamos como si fuera la voluntad del predicador. Y ciertamente lo que está haciendo el apóstol Pablo es enseñándole a la iglesia lo que tiene que hacer. ¿Quién es el que dice que debemos dar el primer día de la semana? ¿Por qué entonces nosotros no lo hacemos? O muchos de nosotros no lo hacemos. ¿Vale la excusa de que no tengo lo suficiente, nada más tengo lo poquito y no puedo dar? Es Dios quien lo está demandando, no es el hombre. Y por las excusas que muchas veces nosotros ponemos, no estamos entonces llevando precisamente la obra del Señor donde Él quiere. Y no es por la culpa de Él, sino porque nosotros ponemos nuestras excusas. Además de eso, en el versículo 2, Corintios 16, versículo 2, nos señala el escritor, nos señala el apóstol Pablo, que el asunto de la ofrenda es algo voluntario. Dice que debe salir de cada corazón. Y no vemos que esto ocurra precisamente en muchos grupos religiosos, donde se le dice, no, usted tiene que ofrendar el diezmo. No, nos dice la Escritura, y dice el apóstol Pablo, cada uno de vosotros, o sea que el mandamiento es particular. A pesar de que se le está señalando, se le está dirigiendo a la iglesia en Corinto, mire que el mismo pasaje nos está señalando que es un mandamiento particular. Es a usted, es usted y Dios, es lo que usted propuso en su corazón. Es algo individual que usted tiene que presentar, que usted tiene que pensar, que usted tiene que analizar si eso es lo que usted ha propuesto en el corazón. El apóstol Pablo, que dijo, por ejemplo, leamos 2 de Corintios en el capítulo 9, que nos reafirma en la segunda carta que él escribe a estos hermanos, parece que ellos no lo habían entendido de una manera correcta. Y tiene el apóstol Pablo que volver a escribirle otra carta y donde les habla del mismo tema. 2 de Corintios capítulo 9 en el versículo 7. Como propuso en su corazón usted y Dios. Es la manera. El primer día de la semana, lo que usted ha propuesto, son formas claras establecidas allí, en su corazón. 3, a veces nos quedamos solamente allí, en estos dos, ¿verdad? Pero mire que el 3, el apóstol Pablo aclara aún más. ¿Y qué dice Pablo en este aspecto 3? Según haya prosperado. Imaginemos que yo soy un desconocedor de la Biblia. Por primera vez usted me encuentra a mí. Y yo quiero ir a la iglesia y empezamos a conversar.
Y resulta ser que llegamos a la ofrenda y usted me cita alguno de estos pasajes y yo digo, pero yo no sé cómo es esto. ¿Qué consejo usted me daría, hermano Bolívar? Si yo le digo, mire hermano Bolívar, yo quiero ir a tu iglesia, pero resulta ser que da, pero no sé cuánto dar. Yo gano el salario mínimo, $522 con 24 centavos. Ese es mi salario mínimo. ¿Cuánto yo tendría que ofrendar, hermano Bolívar, cuando yo vaya a su congregación? ¿Cuánto usted me aconseja? Ya después yo seguiré ese parámetro, entendiendo que yo tengo que determinar. ¿Cuánto usted me aconsejaría? Según su conocimiento. No estoy todavía en que no sé. Ahora, el punto está, es cierto lo que dice el hermano, hemos cambiado la fórmula. ¿Por qué? Porque la fórmula bíblica, la fórmula de Dios, significa que usted debe dar de acuerdo a cómo haya prosperado. Nosotros hemos modificado la fórmula y hemos dicho, no, vamos a dar de acuerdo a lo que nos queda después de nuestros gastos. Ya ese es algo que nosotros hemos inventado, pero es claro la palabra de Dios. Pero, ¿quién se atrevería a darme una idea de cuánto debo yo dar de $522 por mes? Tratando de seguir la idea, lo que dice la palabra de Dios, que dice, de acuerdo a como usted haya prosperado. Prosperé en este mes 522, independiente de mis gastos. ¿Cuánto debo yo dar? ¿Alguien tiene así que valor de yo? O sea, que debo dar más del 10%, según su opinión. Sí. O sea, un 11% estaría bien. Después que sea 10.1, 10.2, ¿cuánto es el 11%? 52.4. Estamos hablando de 52.50. Dos cosas interesantes aquí. Sí, me han dicho $52, $53. ¿Debo dar yo, siendo que supero el 10%, dar esto cada domingo? ¿Por qué no? Correcto. Recuerda que estamos sacando un porcentaje de lo que yo gano al mes. Pero las ofrendas se dan semanalmente. Hay semanas que tienen hay meses que tienen 4 semanas y hay meses que tienen 5 semanas. Si tiene 4 semanas, ¿cuánto yo debería dar por quincena de esos $53? $13. Eso es lo que yo debo dar todos los domingos. Porque eso es... La razón es sencilla, hermano. Nos dice la Escritura, nos dice Dios que tenemos una mejor ley. ¿Cierto o falso? ¿La ley del cristianismo es mejor que la del Antiguo Testamento? Sí. Nos dice la Escritura que tenemos un mejor sacrificio. Anteriormente teníamos el sacrificio de animales y ahora tenemos el sacrificio de Cristo. ¿Es mejor? Nos dice que tenemos una mejor herencia. ¿Cuál es nuestra herencia? El cielo. ¿Y la herencia de los antiguos? La tierra de Canaán. Nos dice que tenemos una mejor oportunidad de ser perdonados. Anteriormente era cada año, ahora cuando se nos perdona, de una vez y para siempre. Entonces, lo único que debe ser peor es la ofrenda. Todo lo demás es mejor. Pero lo único que ha decaído será la ofrenda. Entonces, ¿estará bien que todo está mejor que el Antiguo Testamento, pero ellos nos superan en la ofrenda? Y nosotros decimos, no, sí, estamos bien. Dice el escritor, de acuerdo a como usted haya prosperado. Eso es lo que usted prosperó. Eso es usted y con Dios. Y como dijo Taika, no se sienta triste. Leía un comentario que me decía el escritor, cada vez que yo voy a ofrendar y me siento triste porque iba a dar $5 y digo, pero lo necesito. Dice que la forma como él mejoró eso es que metía su mano y entonces decía, ahora voy a dar 10. Y así superó el problema. Ya no se sintió más triste así que ahora daba. Nos cuesta, hermanos, definitivamente. En la actualidad, como seres humanos, nos cuesta. Y nos cuesta precisamente porque tenemos muchas obligaciones. Muchas obligaciones.
Y las obligaciones que tenemos normalmente la vemos en cuanto a nuestra familia, en cuanto a nuestros hijos, en cuanto a nuestra casa. Tenemos que pagar luz, tenemos que pagar pasaje, tenemos que la comida y casi no nos queda nada. ¿Qué le voy a dar al Señor? El Señor entiende. Pero algo muy importante, desde la antigüedad, hermano, Dios ha dicho que nosotros no podemos de ninguna manera presentarnos con las manos vacías. Vamos a leer en Éxodo, capítulo 23, en el versículo 15. ¿Qué dice Dios desde la antigüedad? Nadie puede presentarse delante de mí con las manos vacías. Nadie. No, Señor, pero yo soy pobre. Nadie puede presentarse delante de mí con las manos vacías. Y todo va a depender de acuerdo a lo que usted haya prosperado. ¿Usted ha prosperado? Bueno, sus manos no pueden estar vacías. No puede pasar un día que usted frente a Dios y necesita cumplir esto y decir, no, hoy no puedo dar nada. Desde la antigüedad Dios decía eso. Nadie va a presentarse delante de mí con las manos vacías. Todo tiene que dar. Es un mandato del Señor. Pero tal como hemos señalado, y la última parte que quiero ver en esta mañana, es que es lo que desanima a muchas personas. Aparte de esto, que ya hemos señalado, la dificultad de nuestro corazón, viene la dificultad de quienes manejan la ofrenda. Esa es una dificultad. Recuerdo haber escuchado como 2 o 3 veces de predicadores que desaparecieron la ofrenda. La iglesia quedó sin nada. Nunca la pagaron. Eso desmotiva a las personas a ofrendar. ¿Qué dice el apóstol Pablo en 1 de Corintios, en el capítulo 16, versículo 3 y el versículo 4? ¿Qué dice el apóstol Pablo? ¿Cuál es la posición del apóstol Pablo, quien está solicitando una ofrenda que dé la iglesia de Corinto y que den otras congregaciones? ¿Cuál es la posición de él en cuanto a eso? ¿Qué observamos allí? ¿Qué dice él? Ustedes deben designar a las personas. Él la está solicitando. Y él dice, ustedes deben designar a las personas. La iglesia tiene la responsabilidad sabia de designar a las personas que van a manejar estos dineros ofrendados. Mire que él lo está pidiendo. ¿Quién es él? Un apóstol. Él pudiera decir, denme ese dinero, yo lo voy a manejar, yo soy un siervo de Dios, nunca me he cogido dinero de nadie. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? No, eso se llama sabiduría, que no lo maneje yo. Esta misma gente de Corinto acusan al apóstol Pablo de que él predicaba porque quería obtener cosas de ellos. Y el apóstol Pablo tiene que decirle, mire, yo gastaré lo mío con ellos, y dice, aún yo mismo me gastaré por amor a vosotros, aunque amando más sea amado menos. Él era un apóstol y las personas, los miembros de la iglesia, dudaron de los objetivos claros del apóstol Pablo. Pensaron que él tenía objetivos oscuros, que algo quería él sacar de ellos. Ante esa circunstancia, el apóstol Pablo, cuando habla de la ofrenda y cuando habla de estas cosas, le dice, mire, es mejor que ustedes sean los que designen a las personas que han de manejar este dinero. Y me llama la atención todavía más que él en el versículo 4, miren lo que dice el versículo 4, dice, y si fuere propio, ¿qué significa eso? Él dice, en caso tal de ser necesario, denme el dinero que yo lo llevo. ¿Dijo eso? Si es necesario, si no hay otra, bueno, denme el dinero que yo lo llevo.
él dice, no, que no me den el dinero. Porque él está solicitando el dinero. Cualquiera pudiera decir, oye, ¿por qué está solicitando dinero? Dice, no, si fuera necesario, si fuera sabio, ellos irán conmigo. O sea que no voy a quedar solo ante esa circunstancia. ¿Quiénes? Vamos a leer en 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 18 al 22. Mire, que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda que administramos, donde él estaba incluido, pero dice, como compañero de aquel hermano. ¿Cómo le llama él? ¿Él le da algún adjetivo a este hermano? Cuya alabanza se oye por todos. Significa que la iglesia había escogido no a cualquiera. Nosotros tenemos que aprender esto. No cualquiera maneja los fondos de la iglesia, sino hombres que tienen reputación. Y es lo que dice el apóstol Pablo. Porque no queremos, dice el apóstol Pablo, ser censurados en cuanto a esto. Por lo tanto, hermano, nunca el predicador, el que dirige una congregación, debe manejar los fondos de la iglesia. Nunca debe hacerlo. Alguien tiene que hacerlo. La iglesia necesita, porque esta es la única manera. Usted se imagina que esto sea así, se evita inmediatamente un problema. Nadie puede decir, no, es que yo no doy porque lo que yo estoy dando se está perdiendo. Dos, no solamente deja de dar, sino que le resta la fortaleza espiritual a aquel que predica. Porque mientras está predicando, hay quienes están en la banca diciendo, él se está llevando la ofrenda. Y si esto es así, hermano, cada día la iglesia va en detrimento. Menos dinero. Pero si todos damos de acuerdo y todos hacemos lo que se señala, entonces nosotros estaremos ofrendando de acuerdo a lo que dice las Escrituras, nos comprometemos, tenemos a personas capacitadas que puedan administrar sabiamente los fondos y la iglesia crecerá. Hermano, si todos nosotros ofrendamos tal como dice la Escritura, el primer día de la semana, como usted propuso en su corazón, y de acuerdo a lo que usted haya ganado, ¿cuánto no tendrá la iglesia? ¿Cuántas cosas no tendrá para seguir su trabajo? Y si ese dinero es ordenadamente manejado por personas capaces, hermano, todo el mundo estaría tranquilo. Satanás realmente tendría un golpe mortal en aquel afán de seguir perdiendo las almas. Pero mientras esto ocurre en la iglesia, Satanás sigue avanzando fuertemente. Entonces, hermano, mire, el apóstol Pablo es muy claro aquí. Yo no quiero llevar eso. No es saludable, no es correcto. Necesitamos todos hacer de nuestra parte. De esa manera, hermano, la iglesia va a seguir avanzando. Y una cosa que siempre he dicho, hermano, hay grupos que exigen a sus miembros a dar cantidades exorbitantes de dinero. ¿Y quiénes son esos miembros? Como usted y como yo. Pobres. Pero todavía no he escuchado, hermano, a nadie que se muera por dar el 10%. Sí he escuchado que están tristes. Y cuando llega por lo menos la iglesia de Cristo predicando el evangelio y le dice, miren, no, le están robando, ¿cómo es posible? Esa era una ley del Antiguo Testamento. Cierto. Sí, usted no debe dar tanto, eso no es correcto. Usted le vende entonces la idea, usted debe dar menos. Y eso alegra su corazón. Y dice, ahí es donde yo quiero ir. Pero el asunto, hermano, no es así desde el punto de vista de la Biblia. Entonces tenemos que trabajar en nuestro corazón y hacerlo mejor. Mire, no para la iglesia, no para el predicador, para con Dios. El no ofrendar, hermanos, no seguir el mandamiento, nos va a llevar precisamente a perder almas que necesitan ser alcanzadas y a perdernos nosotros también. Démosle el valor que tiene la ofrenda, hermano. Ofrendemos correctamente como para el Señor. Y si esto es así,
daremos un paso en firme como la iglesia del Señor.